Jóvenes señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a una nueva clase del curso de literatura. Es la clase correspondiente a la semana 4. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para ti también. Alison, buenos días, ¿cómo estás? Bien, jóvenes, como ustedes pueden apreciar en sus respectivos monitores, el día de hoy vamos a incursionar en el desarrollo de la literatura peruana. Katy Talía, ¿qué tal? Buenos días también para ti. Y en cuanto al desarrollo de nuestra literatura, hablaremos acerca de la literatura colonial. Vamos a hablar de algunos aspectos como el desarrollo de la crónica, el teatro quechua colonial y también hablaremos de la literatura de la emancipación. Ariana, buenos días también para ti. Y posteriormente hablaremos acerca de la literatura republicana, ¿no? Empezando por el costumbrismo, pasando por el desarrollo del realismo y finalmente hablaremos del postmodernismo. Hola Jocelyn, ¿qué tal? Buenos días también para ti. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Bien, entonces vamos a ampliar el contenido de la presente clase. Miren, en cuanto a nuestra literatura, vamos a hablar acerca de la literatura colonial, los periodos que vamos a poder apreciar aquí. Melody, ¿qué tal? Buenos días también para ti. Vamos a hablar de la crónica, como había manifestado, sus características, hablaremos del Inca Garcilaso de la Vega y de los comentarios reales, ¿no? Miguel Ángel, ¿qué tal también para ti? Buenos días. Hablaremos de la literatura quechua colonial, donde destaca Ollantay, ¿no? Posteriormente hablaremos de la literatura de la emancipación, sus características. Aquí aparece Mariano Melgar y hablaremos acerca de El Yarabí. Finalmente, en cuanto a esta literatura republicana, vamos a tener en consideración pues, el costumbrismo, sus características, lo propio, el realismo, también hablaremos de sus características y en cuanto al posmodernismo, hablaremos acerca de esta propuesta interesante que se manifiesta en los primeros momentos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Donde destacan escritores como José María Eguren y Abraham Valdeloma. Todo esto es lo que trabajaremos en la presente clase. Miren, aprecien, por favor, vamos a desarrollar un panorama general de lo que significa nuestra literatura, ¿no? Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de la literatura peruana, debemos considerar de que esta es muy variada, es una literatura inclusiva. Y es que la literatura peruana se ha de caracterizar por incorporar diversas manifestaciones literarias, ¿no? Incorpora la literatura escrita, pero también la literatura expresada a través de la oralidad. También debemos considerar que es como nuestra literatura integra aquella producción literaria expresada a través del castellano, pero también aquellas desarrolladas en lenguas aborígenes, como el quechua, que es una de las más destacadas. Y precisamente, considerando estos factores, la literatura peruana es considerada como heterogénea, pluricultural, multilingüe e inclusiva. Vamos entonces a apreciar cómo las variadas manifestaciones literarias evidentemente van a interactuar, van a retroalimentarse entre sí y vamos a apreciar entonces manifestaciones bastante interesantes. En cuanto al desarrollo de nuestra literatura, esta se podrá apreciar en épocas definidas, ¿no? Se puede apreciar el desarrollo de la literatura peruana en la época prehispánica, en la época colonial y en la época republicana. Cuando nosotros hablamos de la literatura peruana de la época prehispánica, nos vamos a referir a todas esas manifestaciones literarias desarrolladas hasta el siglo XVI, es decir, hasta 1532, año de la llegada de los españoles a nuestro territorio. Entonces, nosotros debemos considerar pues, todas esas manifestaciones literarias transmitidas a través de la oralidad.
¿sí? Tengamos en cuenta que antes de la llegada de los españoles no existía la escritura. Entonces, los pueblos pre-incas cultivaron diversas manifestaciones literarias, ¿no? Una serie de relatos que nosotros vamos a considerar pues como fundacionales, una serie de mitos, etc. Sucede entonces que cuando los incas alcanzan pues de pronto una importante trascendencia en la región, van a ir sometiendo a muchos pueblos y van a ir incorporándolos al imperio. Así veremos cómo llegaron a conservarse diversas manifestaciones literarias de esos pueblos subyugados. Pero los incas también cultivaron su propia literatura, de tal manera entonces que podríamos apreciar diversas manifestaciones literarias incas. La lengua utilizada por los incas evidentemente fue el quechua. En tal sentido, entonces, podríamos hablar de la épica quechua, prehispánica. Claro, estamos haciendo un enfoque occidental, ¿no? Y es así, entonces, como esta épica quechua prehispánica estaba constituida por relatos en donde se hacía referencia a las grandes hazañas desarrolladas por importantes héroes, como es el caso de Pachacute. Pero también podríamos hablar de mitos y de leyendas, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado leyendas como la de Manco Cápac y Mamaoclio o la de los hermanos Aya. Es importante mencionar también cómo los incas cultivaron el género lírico. Y el género lírico, desarrollado obviamente en lengua quechua y transmitido a través de la oralidad, fue labor de los carabicos. Los carabicos eran los poetas especializados en difundir este género. Hay evidentemente diversas formas líricas cultivadas por los incas. Entre ellas podríamos hablar, por ejemplo, de los jailis, que eran himnos, ¿sí? Cantados con gran alegría y efusividad, ¿no? Himnos religiosos vinculados con determinadas actividades, ¿no? La siembra, la cosecha, la adoración al sol, etc. Pero también podríamos hablar de una forma lírica que abordaba la temática amorosa, expresaba dolor por la ausencia de la persona amada. Y esta forma lírica se denominó jarawi, muy importante porque ya veremos cómo más adelante Melgar tomará en cuenta el jarawi para el desarrollo de su propuesta lírica denominada Yaraví. Ahora, es importante mencionar otras formas líricas como el huanca, que era pues un canto fúnebre, el aymoray, el ayataki, el huacataki, entre otros. Ahora, debemos considerar que en cuanto al género dramático, aquí sí, lamentablemente, pues, no hay mucha información al respecto. Se cree, se estima que los incas desarrollaron formas de representación escénica, pero nosotros lo desconocemos en realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que podríamos hablar a grandes rasgos desde un enfoque occidental de lo cultivado por los incas en cuanto a esta literatura prehispánica. Bueno, como ustedes bien lo saben por historia, los españoles llegan a nuestro territorio y tras su llegada van a imponer su cultura y su religión. Obviamente también sus manifestaciones culturales. Entonces, vamos a ver cómo hay un proceso denominado conquista. Y luego de ello vamos a apreciar ya el establecimiento de la colonia. Entonces, vamos a ver cómo esto implicará una ruptura radical con la época anterior. Sí, vamos a apreciar cómo en el desarrollo de esta época colonial se hace perceptible el establecimiento de una interrelación conflictiva entre la herencia cultural andina y la nueva cultura proveniente del mundo occidental. Obviamente estamos hablando de la cultura española. Entonces, vamos a ver cómo esta época colonial
nos presenta tres momentos claramente marcados, ¿no? Un primer momento denominado conquista, y luego un segundo momento que vamos a denominarlo como de estabilización colonial, y finalmente hacia fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, vamos a apreciar la crisis del sistema colonial. Es así entonces como durante esta época colonial vamos a poder apreciar pues diversas manifestaciones literarias. Prima, por ejemplo, en esas manifestaciones literarias el empleo del castellano y la influencia de esas propuestas que se están desarrollando en España, ¿no? El Renacimiento, por ejemplo, vamos a ver cómo en cierta medida, casi imperceptible, se pone de manifiesto en nuestra literatura, ¿no? Más bien en los conquistadores se aprecia todavía cierta visión medieval, pero sí lo que se hace perceptible es la influencia del barroco, ¿no? Ese barroco que se está manifestando en España, del cual hablamos en la clase pasada, también se manifiesta en nuestra literatura. Y si en España también se manifiesta el desarrollo del neoclasicismo, aquí en nuestro territorio también hay clara influencia de la literatura neoclásica. Entonces, vamos a ver cómo el fin del periodo colonial pues, nos permite apreciar el proceso de emancipación. Y una vez concretada la emancipación, podríamos hablar de una nueva época, la época republicana. Y obviamente aquí también encontraremos el desarrollo de nuestra literatura. Tengamos en cuenta un detalle, ¿no? Durante la colonia no se extirpó el uso del quechua y durante la colonia tampoco se restringió la difusión de literatura oral, persistió. Y lo propio acontece durante la época republicana. Todavía se sigue empleando el quechua, hay manifestaciones literarias que se expresan a través de la oralidad, y vamos a ver que en cuanto pues, a las manifestaciones literarias en lengua castellana, son estas las que predominan. De tal manera, entonces, que vamos a ver cómo podríamos hablar de la literatura del Perú independiente, cuanto a esta literatura peruana republicana, que se desarrolla desde 1821 como fecha referencial. Esto implica que nuestra literatura pues, recibe la influencia de otras propuestas literarias. ¿Con qué propuesta entonces se inicia la literatura peruana de la época republicana? Con el costumbrismo. El costumbrismo adquiere importancia porque es el primer movimiento literario desarrollado en nuestro territorio, ¿no? El Perú obviamente proyecta la imagen ya no de una colonia hispana, sino de una emergente república. Y luego del costumbrismo se aprecia el desarrollo del romanticismo, más adelante el realismo, apreciaremos la influencia del modernismo, el posmodernismo, la vanguardia, el indigenismo, y vamos a ver entonces cómo nuestra literatura se desarrolla pues con diversas influencias hasta lo que se manifiesta en la actualidad. Características de la literatura peruana de la época republicana. Entonces podríamos hablar de sincretismo, de heterogeneidad, caracteres presentes en nuestra literatura. Bueno, esto es un panorama general de lo que significa el desarrollo de la literatura peruana. Y vamos a apreciar este desarrollo poco a poco. Consideremos, por ejemplo, el desarrollo de la literatura colonial. Y en cuanto a esta literatura colonial, miren ustedes el siguiente diagrama. ¿Cuándo es que se manifiesta esta literatura colonial? Obviamente, cuando se aprecia el desarrollo de la colonia.
¿Cuándo se establece el desarrollo de la colonia? A partir de la llegada de los españoles, a partir de la conquista, 1532, y vamos a ver cómo el periodo colonial abarcará hasta ese tránsito entre finales del siglo XVIII y los primeros momentos del siglo XIX. Justamente aquí se aprecia el desarrollo de la emancipación. Ahora, en el siglo XVI, como les había manifestado, se aprecia, sí, en cierta medida, sí, la influencia del Renacimiento, en el siglo XVII, la influencia del Barroco, y durante el siglo XVIII, la influencia del neoclasicismo. Evidentemente, durante ese tránsito entre el desarrollo del Renacimiento y el Barroco, vamos a poder apreciar, pues, cómo surgen las crónicas. Y destaca aquí, por ejemplo, la obra más importante de Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Siglos. Ahora, hacia finales del siglo XVII y gran parte del siglo XVIII, se impone el desarrollo del teatro quechua colonial, siendo la obra más representativa Ollantaytambo. Este es el panorama en lo que respecta al desarrollo de la literatura en la época colonial. Y justamente nosotros hablaremos a continuación acerca de la crónica colonial. ¿Cómo vamos a definir a la crónica? La crónica se define como una narración de pretensión histórica escrita por un testigo de los hechos en el momento en el cual estos se están produciendo. Pero también la información puede ser obtenida interrogando directamente a los actores, a los participantes de los acontecimientos. Así nosotros vamos a definir a la crónica. ¿Cuál era el objetivo de la crónica? ¿Cuál era su finalidad? La finalidad de una crónica era brindar información al rey de España sobre el proceso de conquista y también sobre las civilizaciones que eran encontradas en el Nuevo Mundo. Entonces, vamos a ver cómo esa era la finalidad, ese era el objetivo de la crónica. Pero nos preguntaremos, ¿cuál fue la inspiración para el desarrollo de la crónica? Vamos a ver entonces cómo la crónica se inspira en la antigua cronología medieval. La cronología medieval nos presentaba, al igual que la crónica, una serie de hechos, una serie de sucesos, el registro de determinados acontecimientos. Pero la cronología medieval los presentaba de manera bastante difusa. ¿Sí? O sea, vamos a ver cómo presentaba determinados hechos, pero sin un orden adecuado. Lo presentaba de manera fragmentada. Algo muy diferente es la crónica, porque la crónica se ha de caracterizar en primera instancia porque le otorga unidad a la exposición de los acontecimientos y sigue un orden cronológico de los recuerdos que nos entrega el cronista. Entonces vamos a ver cómo la crónica difiere de esa antigua cronología medieval. Ahora, en otras ocasiones se confunde a la crónica con la historia. Tengamos en cuenta que se trata de discursos totalmente distintos. La crónica se caracteriza porque no tiene una visión crítica, no ofrece juicios de valor, no emite opiniones. En cambio, la historia sí. La historia sí se permite emitir valoraciones, sí emite su punto de vista crítico. Reitero, la crónica, al menos las primeras crónicas, no realizaban ello. Entonces, la crónica se caracteriza por esa falta de visión crítica. Importante sería mencionar que la crónica es una versión directa, muchas veces apasionada, debido a que persigue la incitancia de alguna autoridad,
busca en muchas ocasiones exaltar algunos acontecimientos. Y vamos a apreciar cómo esta narración estará marcada por el estilo y la personalidad, obviamente, de su autor. En su desarrollo, la crónica irá incorporando aspectos de la nueva realidad a la cual se enfrenta el cronista. Aspectos que nos remiten, por ejemplo, a la naturaleza, al paisaje y a diversas expresiones culturales. Así vamos entonces a definir a la crónica. Comentario aparte, habría que mencionar que las primeras crónicas desarrolladas en nuestro territorio fueron denominadas crónicas primitivas o crónicas de la soldadesca. Se trataba entonces de crónicas elaboradas por personas de escasa instrucción, en algunos casos, en otros casos por escribanos. Entonces, estas primeras crónicas se caracterizaron por su rudeza en cuanto al lenguaje, pero al mismo tiempo también por otros detalles. Por ejemplo, por la impresión que causaba en los cronistas el atestiguar, el estar presente ante el nuevo mundo. Pero al mismo tiempo también vamos a ver ausencia de detalles y una suerte de animadversión hacia los indígenas. Y sin embargo, en la medida que se asienta la colonia, las crónicas irán evolucionando de tal manera que las posteriores crónicas se van a caracterizar por ese interés que manifiestan los cronistas por aspectos que nos remiten pues a naturaleza, expresiones culturales, costumbres de estos pueblos prehispánicos. Hay también abundancia de detalles, el lenguaje será mejor trabajado, incluso estas posteriores crónicas van a emitir opiniones y juicios de valor que en cierta medida lo van a aproximar a la historia. Sobre los cronistas, ¿qué podríamos decir sobre ellos? Bueno, estos proceden de diversos orígenes y obviamente hay cronistas españoles, Juan de Betanzos, Martín de Murúa, Pedro Sarmiento de Gamboa, José de Acosta, por mencionar algunos de ellos. Como también hay cronistas indígenas, Titu Cusi, Juan Santa Cruz Pachacuti y Felipe Guamán Poma de Ayala. Y evidentemente también encontraremos la presencia de cronistas mestizos, entre ellos Blas Valera y el Inca Garcilaso de la Vega. Este último es muy importante para nosotros y hablaremos de él a continuación. El Inca Garcilaso de la Vega nació en el Cusco en el año 1539. Fue hijo de una princesa inca, Isabel Chintuoclio, y de un conquistador llamado pues, Sebastián Garcilaso de la Vega. Vamos a ver entonces cómo el Inca Garcilaso de la Vega resulta ser muy importante porque proyecta la imagen del primer peruano. Él es el resultado de una mezcla no solamente racial, sino de una mezcla cultural. Escritor y al mismo tiempo militar, participó de esas guerras civiles entre los conquistadores. Tras la muerte de su padre, tengamos en cuenta que este cronista cusqueño fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa en homenaje a un antepasado paterno, pero posteriormente será conocido simplemente como Inca Garcilaso de la Vega. Les decía, tras la muerte de su padre, él, siguiendo lo dejado en el testamento de este, pues viajó hacia España para completar su formación. Sin embargo, pidió una retribución económica por la participación de su padre en las guerras civiles y se le negó ello. Se le acusó al padre de traidor y también se le prohibió el retorno al Perú. Entonces, el Inca Garcilaso de la Vega se quedó a residir en España. Siguió con su carrera militar, participó de algunas batallas y luego dejó la milicia para dedicarse durante el establecimiento en la ciudad de Córdoba a recopilar información que le permitirá el desarrollo de sus más importantes obras.
Entre estas podríamos mencionar la traducción del italiano al castellano de los diálogos de amor de León Hebreo. Destaca también la genealogía de García Pérez de Vargas. La Florida del Inca es otra de sus obras destacadas, ¿no? Aquella que narra acontecimientos en torno a la fallida expedición liderada por Hernando de Soto, que buscaba llegar a la península norteamericana. Y finalmente podríamos mencionar a la obra más importante, la obra de madurez que nos ha otorgado el Inca Garcilaso de la Vega, la cual apareció con el título de Comentarios Reales de los Incas. Los Comentarios Reales de los Incas está constituida por dos partes. La primera fue publicada en Lisboa, Portugal, en el año 1609 y está constituida por 9 libros. En esta primera parte, el Inca Garcilaso de la Vega hace referencia a una serie de aspectos que nos remiten al antiguo Perú, es decir, a ese Perú preincaico. Describe la flora, la fauna, las costumbres de ese antiguo Perú, para luego centrar su atención en diversos aspectos en torno ya al imperio incaico. Ya se menciona el origen de los incas, su organización, su religión, su forma de gobierno, manifestaciones culturales, etcétera, etcétera. Hay un detalle muy particular que nosotros debemos resaltar en torno a esta primera parte de los comentarios reales de los incas. Vamos a ver cómo se hace perceptible la intención del Inca Garcilaso de la Vega de buscar corregir la obra de otros cronistas, pero también se aprecia la proyección de su propia personalidad como autor competente, manifestando su dominio amplio del quechua y también manifestando su doble origen, su origen inca y su origen español. Esto sería lo más relevante de esa primera parte de los comentarios reales de los incas. La segunda parte es una publicación póstuma. El Inca Garcilaso de la Vega murió en 1616. La segunda parte de los comentarios reales de los incas apareció en la ciudad de Córdoba, España, en 1617. Esta segunda parte se tituló Historia General del Perú. Vamos a ver cómo Historia General del Perú centra su atención fundamentalmente en dos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la guerra civil entre los conquistadores, ¿sí? Y el otro aspecto tiene que ver con la intención que buscaba el Inca Garcilaso de la Vega de reivindicar a su patria. O sea, vamos a ver cómo se hace perceptible aquí que se manifiesta una motivación psicológica en el Inca Garcilaso de la Vega. Buscaba pues, brindar una imagen distinta del padre, el cual había sido acusado de traidor ante los personeros del año. Entonces buscaba reivindicar la imagen, la figura del progenitor. Entonces, lo más destacado de esta segunda parte de los comentarios reales de los incas. En términos generales, debemos manifestar que los comentarios reales de los incas es una obra de gran proyección indigenista, en donde el aspecto histórico resulta ser lo más destacado. ¿Sí? La literatura es el medio de representación y comunicación de lo histórico. O sea, la literatura en los comentarios reales de los incas aparece como un elemento subordinado al histórico. Aunque hay partes, hay momentos en donde sucede y se evidencia lo contrario. Lo literario se impone al histórico. Y es a partir de los comentarios reales de los incas que podríamos manifestar de que el Inca Garcilaso de la Vega es considerado el mejor prosista de esta época de dominación española. A él se le cataloga como un prosista experto, armónico y sereno. Esto es entonces lo que podría mencionar en torno
a los comentarios reales de los incas, la obra más importante del Inca Garcilaso de Arango. Continuemos con esas manifestaciones literarias desarrolladas durante el periodo colonial y ahora hablemos del teatro quechua colonial. El teatro quechua colonial se pone de manifiesto en nuestra literatura desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. 1780 es una fecha estimable, fecha en la cual se produce la rebelión de Túpac Amaru II. ¿En qué consiste el teatro quechua colonial? Bueno, vamos a ver cómo el teatro quechua colonial consistirá en la composición de obras teatrales empleando la lengua quechua. Pero estas obras teatrales van a seguir los modelos del teatro español del siglo de oro. Nosotros ya hemos apreciado en cierta medida con el teatro barroco las características de ese teatro español del siglo de oro. Obras que mezclan lo trágico y lo cómico, obras escritas en verso, con claro predominio del octosílabo. Hemos manifestado también pues, el desarrollo de obras que recurren al suspenso, que desempeñan roles para los personajes, obras que nos manifiestan de que la acción es más importante que los propios personajes. Entonces, esas características también las vamos a poder apreciar en este teatro quechua colonial. Evidentemente, los escritores, los autores de estas obras teatrales, en la mayoría de casos, serán desconocidos, salvo un par de nombres, como el de Gabriel Centeno de Osma y el de Juan Espinosa Medrano, más conocido como el Lunarejo. Pero hay obras de carácter anónimo, y son pocas las que han logrado sobrevivir. Entre ellas, la más representativa de este teatro quechua colonial es indudablemente Ollantay. Y seguramente ustedes ya conocen la historia que aparece en Ollantay. Una historia que evidentemente nos trae a colación, es una relación amorosa frustrada que tendrá un final feliz en este caso. El protagonista de esta obra es Ollantay, un general al servicio del incanato. Ollantay está al servicio del Inca Pachacútec y en mérito a sus grandes acciones ha sido nombrado gobernador del Antisur. Sin embargo, Ollantay está experimentando pues, un amorío secreto con la hija del Inca llamada Cusicohuyo. Entonces, nadie sabe de este amorío. Y a pesar de que el sumo sacerdote del imperio, llamado Wilcauma, y a pesar de que el criado de Ollantay, llamado Piquichaqui, tratan de hacerle entrar en razón a Ollantay, Ollantay persiste con este deseo amoroso, a pesar de que Wilcauma le advierte grandes males. Sucede que Ollantay se armará de valor y le dirá al Inca pues lo que requiere. Entonces, argumenta Ollantay de que el imperio se ha expandido gracias al esfuerzo de este general. Y por lo tanto, dice Ollantay, merezco algo que recompense todo ese esfuerzo. El Inca le preguntará, pues, ¿qué es lo que desea? Y Ollantay le pide a Cusicuy. Esta petición definitivamente incomoda a Pachacútec. Este se molesta porque considera que Ollantay pertenece a una clase social inferior y no puede aspirar a más. Y le pide al general que se retire de la corte del Cusco. Ollantay entonces está muy incómodo, está muy molesto, y como se le ha negado la mano del Cusicuy, entonces él decide rebelarse contra el imperio. Pero al mismo tiempo se lamenta porque esa petición tiene implicancias. Es muy posible que a Cusicuy la castigue. Y así vamos a ver cómo Ollantay, acompañado de un general llamado Orco Huaranca, se retira hasta el Antisur y allí arman a sus huestes.
Mientras tanto, Pachacútec, que no tiene noticias de Ollantay, ordena a otro general llamado Rumiñahui que parta desde el Cusco con un contingente de soldados para que se logre la captura de Ollantay. Pero en el trayecto, ya que Rumiñahui no ha previsto ninguna estrategia, Rumiñahui será sorprendido por los soldados de Ollantay, quienes desde las cumbres le lanzarán gigantescas piedras, y son estas rocas las que caen encima de los soldados, muriendo casi todos, ya que el único sobreviviente será Rumiñahui, quien no sabrá cómo explicar al Inca lo que ha pasado. Y tras ese incidente pasarán 10 años, y tras esos 10 años, en el Yaguasi, el Palacio de las Princesas, nos encontraremos con la presencia de Imazuma. Esta muchachita es hija de Ollantay y de Kusikuyu, una Kusikuyu que ha sido encarcelada en el Ayahuasca, está encerrada en un calabozo y sufre muchísimo. Imazuma está en ese tránsito entre la niñez y la posterior llegada de la adolescencia. Está cansada de las reglas del Palacio de las Princesas, pero de pronto ella escucha los lamentos de Kusikuyu. Claro, Imazuma desconoce que esta mujer es su madre, y esos lamentos hacen de que la muchachita se compadezca. Mientras tanto, vamos a ver cómo tras la muerte de Pachacútec, Tupac Yupanqui ha llegado al poder, y Tupac Yupanqui ordena a Rumiñahui la captura de Ollantay, dándole una segunda oportunidad. ¿Sí? La misma orden recibida por Pachacútec. Esta vez vamos a apreciar cómo Rumiñahui aplica su táctica, aplica una estrategia. Y llega entonces a las afueras de la fortaleza que ha ordenado construir Ollantay, allí en la zona del Antisur. Exige la presencia del propio Ollantay. Ollantay sale a su encuentro, pero no reconoce a Rumiñahui. Al revelar su nombre, allí entonces es cuando Ollantay por fin reconoce a ese amigo de Antay. Rumiñahui argumenta que ha abandonado el nuevo Inca porque este es muy tirano, y Ollantay lo incorpora al interior de la fortaleza y hace partícipe a Rumiñahui de las celebraciones en torno al Inti Raymi. Hay días de jolgorio porque esa celebración se prolongará. Hay chicha, hay danza, etc. Y aprovechando que los soldados de Ollantay están embriagados, Rumiñahui, por dentro de la fortaleza, abre las puertas, y esto permite que los soldados cusqueños que estaban escondidos en un bosque ingresen y así capturen a los rebeldes. Los rebeldes encadenados serán llevados ante el Inca Tupac Yupanqui. Y obviamente vamos a ver cómo estarán encadenados frente al Inca los dos principales instigadores de la rebelión. Por un lado, Ollantay, por otro lado, Orco Guaranca. La culpa era evidente en ambos, no tenían argumentos de defensa. El Inca entonces dispone un castigo severo para todos los rebeldes. Por ejemplo, el castigo de las estacas para Ollantay y también para Orco Guaranca, ¿no? Sus cuerpos amarrados en estacas y que sean pues pisoteados y triturados por la servidumbre del Inca. Entonces, lanzadores de flechas también iban a ejecutar a los otros rebeldes. Pero de pronto, miren ustedes cómo Tupac Yupanqui, él demuestra un carácter distinto al de Pachacútec. Hay algo en su interior que lo obliga a ser generoso y detiene la orden y perdona tanto a Orco Guaranca como a Ollantay. A Orco Guaranca lo nombra nuevo gobernador del Antisuyo, y a Ollantay le confiere un cargo mucho más importante. Ollantay será el encargado de reemplazar al Inca cuando el Inca no esté en el Cusco, y a Ollantay se le viste cual Inca. Ollantay, que debería estar feliz, está triste.
Está triste porque ahora vivirá en el Cusco. Y está triste porque el Cusco le trae recuerdos, recuerdos de su amada. Y mientras acontecía esto en la corte, Imazuma, quien ha descubierto que la mujer encerrada en el calabozo es su propia madre, exige, pide, suplica a Tupac Yupanqui que él acuda a la Yaguasi para abrir la puerta del calabozo y deje en libertad a su madre. Entonces, Tupac Yupanqui ordena a Ollantay solucionar ese problema, pero Imazuma quiere al verdadero Inca. Yupanqui irá pues hasta la Yaguasi, ordena, se abra la puerta del calabozo para que retiren a esa mujer, descubriendo que esa mujer era Cusicuyo, su hermana, a quien creía muerta hacía muchísimo tiempo. Ollantay, que ha atestiguado todo esto, se percata que esa muchachita es su hija y que la mujer encerrada era su tan amada Cusicuyo. Y va al interior y la abraza, como también abraza a su hija. Entonces se produce ese reencuentro familiar, ¿no? Y así es como culmina la obra. Evidentemente hay muchos detalles que nosotros debemos considerar en torno a Ollantay, ¿no? ¿Quién es el autor de Ollantay? No lo sabemos. Su autor es anónimo, aunque se presume que posiblemente sería el padre cusqueño Antonio de Valdés. Esta obra pertenece al género dramático. En cuanto a la especie, se trata de un drama. Ha sido compuesta esta obra en lengua quechua y ha sido articulada en verso. Predomina el uso del octosílabo y constataremos también el empleo de la rima consonante o rima perfecta. La fecha de composición probablemente nos remite hacia finales del siglo XVIII. Por ahí se presume también de que habría sido representada antes de la rebelión de Tupac Amaru II. En cuanto al plano temático, Ollantay desarrolla fundamentalmente dos temas: el poder y el amor. Habría que mencionar que en la obra se hace perceptible dos tipos de ejercicio de poder: un poder autoritario, un poder drástico, un poder inflexible, representado por Pachacute, y un poder generoso, bueno, magnánimo, representado por Tupac Yupanqui. En cuanto al tema del amor, fíjense ustedes cómo este sentimiento bastante importante mueve a Ollantay a quebrar normas inflexibles e incluso enfrentarse al poder imperial. Esto es lo que podríamos mencionar en cuanto a la temática de Ollantay. Bien, dejemos de lado entonces a Ollantay y a continuación apreciemos pues el desarrollo de la literatura de la emancipación. Miren, para hablar de la literatura de la emancipación tendríamos que remitirnos hacia finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Estamos apreciando los últimos momentos de dominación española. Pero ¿qué acontecía con esta colonia? Bueno, el sistema colonial experimentaba una gran crisis. ¿A qué se debía esa crisis? Por un lado, al descontento que habían generado los criollos las reformas administrativas que les restringían ejercer y asumir ciertos cargos. Había un gran descontento de la élite criolla. Pero al mismo tiempo, también esa crisis del sistema colonial se debe a la gran cantidad de movimientos sociales que se dieron durante esos años. Es decir, en otras palabras, levantamientos armados, siendo uno de los más representativos la rebelión de Tupac Amaru II. Entonces, hay inestabilidad, hay crisis. Pero considerando otros aspectos contextuales, podríamos mencionar, por ejemplo, de que en el plano político vamos a apreciar el desarrollo del virreinato de José Fernando de Abascal y Sousa durante los primeros momentos del siglo XIX. En el plano literario se apreciaba la hegemonía de la literatura neoclásica.
Y en ese marco contextual apreciaremos cómo la situación será insostenible, produciéndose lo que se conoce como emancipación. Entonces, al ya darse la emancipación, apreciaremos el papel determinante de la prensa. La prensa jugará un papel fundamental. La prensa será la difusora de, obviamente, las letras y publicaciones, pero también la difusora de ideas. ¿Qué tipo de ideas? Ideas de cambio y de renovación. Y entonces es a través de la prensa que aparecerá la publicación de diversos escritos, diversas manifestaciones, como la poesía de carácter rebelde. Entonces vamos a ver cómo es a través de la prensa que aparece esta literatura de la emancipación, odas, panfletos, epigramas, himnos heroicos, etcétera, etcétera. Así, entonces, vamos a apreciar, pues, cómo la temática abordada, pues, en esta literatura de la emancipación nos remite, por ejemplo, a homenajes patrióticos, en donde se exalta la gesta emancipadora y se destaca a determinados héroes. Podríamos hablar también del paisaje americano como otro importante tema, y también la situación de vida, temas vinculados con el aspecto político. A partir de esto, podríamos considerar las más destacadas características de la literatura de la emancipación. En primer lugar, podríamos mencionar, pues, cómo es que las élites criollas serán las encargadas de difundir una propaganda clandestina, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, sin que las autoridades se den cuenta, cómo así empiezan a difundirse una serie de escritos que llamaban al cambio. Entonces, esto propicia el surgimiento del patriotismo peruano como un sentido solidario y unificador en lo que respecta a toda su historia. Importante sería mencionar, pues, que en cuanto al estilo, la literatura de la emancipación se desarrolla bajo la influencia de la literatura neoclásica. Evidentemente, todavía se ciñe a ciertas normas propias de esta literatura, pero ya se vislumbra el primer romanticismo. En cuanto a la perspectiva de contenido, se impone el americanismo, es decir, la definición de lo propio en términos más americanos que nacionales. Los medios de difusión de esta literatura de la emancipación, ya lo hemos mencionado, ha sido la prensa, y evidentemente esto se evidencia a través de las diversas manifestaciones como odas, panfletos, epigramas, himnos heroicos, fábulas escritas en verso, coplas, etc. Muy bien, entonces vamos a tener en consideración que uno de los más importantes exponentes de esta literatura de la emancipación indudablemente fue el escritor Mariano Melgar. Melgar nació en Arequipa en el año 1790. Es importante mencionar de que Melgar tuvo una destacada etapa de formación en lugares como el convento de San Francisco y el seminario de San Jerónimo. Esa formación le permitió, pues, conocer mucho sobre los exponentes de la literatura latina, ¿no? Básicamente Virgilio y Ovidio. Se permitió en algún momento traducir algunas obras de estos autores latinos. Melgar, pues, no solamente se dedicó al estudio, sino que manifestó también un interés hacia la literatura, participando de tertulias literarias. Sin embargo, Melgar, que era joven, también se enamoró y también experimentó decepciones amorosas, ¿no? Tal es así entonces que una de esas amadas de Melgar, una de esas chachas de quien se había enamorado,
resultó llamarse María Santos Corrales. Pero evidentemente Melgar no empleará su verdadero nombre, sino que hace referencia a ella a través del nombre de Silvia, aunque en algún momento también utilizará el nombre de Melissa. Y así vamos a ver cómo esas decepciones, aunadas al deseo de proseguir su formación y sus estudios, hacen de que Melgar viaje hacia la capital. En la capital entra en contacto con los criollos y Melgar cambia de mentalidad. Ese Melgar distinto, ese Melgar revolucionario, retorna a Arequipa y luego se une a las fuerzas independentistas, ¿sí?, que estaban al mando de Mateo Humacao. Melgar será partícipe de la batalla de Huachiri, pero lamentablemente pues esos deseos de victoria del ejército patriota lamentablemente no se consuman. Melgar será tomado prisionero y morirá fusilado en el campo de batalla. A pesar de que Melgar nos dejó bastante joven, Melgar va a resultar ser muy importante para nuestra literatura. En palabras de José Carlos Mariátegui, Melgar resulta ser un auténtico romántico, tanto en su vida como en su obra. Y es por ese motivo que se le ha de catalogar como precursor del romanticismo peruano. Melgar es un romántico porque él demuestra su amor a la patria, demuestra sus deseos, sus ansias de libertad, ¿no?, a la patria, libertad, ¿no?, características que sabemos pertenecen al romanticismo. Su poesía está claramente marcada por la temática amorosa, por el dolor, por la ausencia de la persona amada, ¿no?, sentimientos y emociones, lo que prevalece en el romanticismo. Pero hay un detalle: el romanticismo todavía no había llegado al Perú. Y sin embargo, Melgar desarrolla una postura y una literatura que son netamente románticas. Entonces, Melgar allana el camino para la llegada de ese romanticismo. Por eso, reitero, no lo olviden, Melgar es considerado precursor del romanticismo peruano. Melgar nos ha otorgado pues una gran cantidad de obras, ¿no? Podríamos hablar de sonetos, de odas, de fábulas, pero sobre todo destacan sus yarabíes, ¿no? Sonetos como La mujer y a Silvia son muy conocidos. Oda a la libertad, oda al autor del mar, oda al conde de Vista Florida, entre otras, ¿no? Una epístola, la carta a Silvia, fábulas de temática política, ¿no?, como por ejemplo El cartero y el asno, El ruiseñor y el calecero, Las abejas, Las cotorras, El murciélago, entre otras. Y sin embargo, vamos a ver cómo el aporte que nos ha otorgado Melgar a nuestra literatura será indudablemente el desarrollo de sus yarabíes. Ahora, Melgar también se permitió desarrollar traducciones de autores latinos. En esa amplia formación humanística que tuvo Melgar, pues evidentemente él tuvo un acercamiento a estos autores. Melgar realizó, por ejemplo, traducciones de fragmentos de las Geórgicas de Virgilio y tradujo la obra de Ovidio titulada Remedios de Amor, que en la versión de Melgar se titulará El arte de olvidar. Entonces, ello constituye lo más relevante de su producción literaria, pero indudablemente el aporte a lo que significa nuestra literatura será el yarabí. ¿Qué es el yarabí? El yarabí es una forma lírica de temática amorosa que al mismo tiempo expresa tristeza, expresa dolor, expresa el sinsabor de un yo poético. Entonces, la inspiración para el desarrollo del yarabí, lo mencioné al iniciar esta clase, será
el antiguo jarawi quechua prehispánico. ¿Qué es el jarawi? ¿Cómo lo vamos a definir? Como una poesía o cantar en quechua que expresa el amor doliente. Se define como el canto de la nostalgia, el canto de la congoja, de la tristeza, por, en este caso, el amor ausente. Pero ¿qué es lo que hace Melgar? Melgar retoma el jarawi, le cambia de nombre, lo resemantiza y lo transformará en yarabí, una forma lírica que expresa el amor inconstante, que expresa una gran tristeza, que manifiesta tribulaciones de un yo poético ante la ausencia de la persona amada. Eso es el yarabí. Y cuando se habla de que se canta la inconstancia del amor, esto significa, ¿no?, ese padecimiento del yo poético ante una amada que en algún momento demuestra un gran cariño hacia él, pero que de un momento a otro pues se ha olvidado de todo ese sentimiento. Y obviamente ese yo poético expresa su gran sufrimiento. Importante sería mencionar pues de que en Melgar se hace perceptible pues, ese acento popular, ¿no?, propio de esta forma lírica. Pero tengamos en consideración un detalle: Melgar no es un indio, Melgar es un criollo en el cual resuena ese acento popular. Melgar, entonces, es el asimilador y culminador de todo un proceso que dará forma definitiva al yarabí. La poesía de Melgar se une con una tradición, la tradición de la poesía quechua prehispánica expresada a través del jarawi, y al mismo tiempo inicia una nueva tradición, la tradición del yarabí mestizo. Entonces vamos a ver cómo el yarabí es una forma lírica en la cual se aprecia la confluencia de formas aprendidas tanto de la lírica popular como al mismo tiempo de la lírica pública. Eso es entonces lo que vamos a poder apreciar en los yarabíes de Melgar, ¿no? Entonces ustedes pueden visualizar, ¿acaso el yarabí número 1 que nos ha otorgado pues Mariano Melgar, creo que es uno de los yarabíes más representativos de esta propuesta, ¿no? Para que ustedes sepan, para que ustedes entiendan el sentimiento que embargaba al yo poético. Entonces, leamos el yarabí número 1. ¿Qué nos dice aquí? Todo mi afecto puse en una ingrata, y el inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor no quiero más amar. Juramos yo ser suyo y ella mía, yo cumplí, y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor no quiero más amar. Mi gloria fue en un tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera bajeza que durara mi esmero. Amor no quiero más amar. Y entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar pues, en estos yarabíes, ¿no? El sentimiento de dolor, de tristeza, de sufrimiento que paga al yo pobre. Bien, vamos a dejar de lado pues, la literatura de la emancipación, y ahora hablaremos de la literatura republicana, ¿no? O sea, manifestaciones literarias que a partir de 1821 en adelante la encontraremos en nuestra literatura. Empezaremos hablando acerca del costumbrismo. El costumbrismo es el primer movimiento literario desarrollado en el periodo republicano. El contexto en el cual se manifiesta el costumbrismo nos remite pues a el Perú, ya no como colonia hispana,
sino como emergente república, ¿no? O sea, son los inicios de la época republicana. El Perú es una nación que recién se está formando. El costumbrismo se manifiesta en una época muy complicada, ¿no? Consecuencia del primer caudillismo militar es el desorden, el caos, la anarquía y la inestabilidad. En tal sentido, entonces, vamos a ver cómo el costumbrismo surge con la República, en un periodo desordenado, inestable. Evidentemente, la gesta emancipadora trajo como consecuencia que el Perú quede expuesto a las ideologías del capitalismo industrial y las ideas liberales. Y de esa manera se percibe un contraste entre esas ideas y las realidades sociales del Perú de ese entonces, generándose pues un desequilibrio entre esperanzas y realidades, ¿no? Y en ese marco contextual es que se manifiesta el desarrollo del costumbrismo. El costumbrismo se caracteriza en primera instancia porque es una propuesta literaria que nos muestra las frustraciones que experimentan determinados sectores de la sociedad, las frustraciones de la clase alta que está en declive y las frustraciones de una clase media emergente. Había un roce entre ambas clases sociales, de tal manera que mientras los de la clase alta querían seguir disfrutando de los privilegios de los cuales gozaba durante la colonia, la clase media aspiraba a alcanzar esos mismos privilegios, ¿no? Hay una tensión, ¿no?, en los sectores de la sociedad. Pero hay más también. Vamos a tener en cuenta cómo el costumbrismo se ha de caracterizar por describir una sociedad de transición, ¿no? Una sociedad que está cambiando, ¿no? Tengamos en cuenta que evidentemente el Perú ha dejado de ser colonia y aparece como una nación, una república, un país que recién se está formando. Y evidentemente la literatura costumbrista registra todo este proceso. Ahora, por otro lado, hay que valorar el costumbrismo porque es una opción en búsqueda de la expresión nacional. Es decir, el costumbrismo aspira a constituirse en una expresión literaria que nos identifique como nación. Es decir, como una propuesta que destaque aspectos propios como sociedad, como nación, como personas, etc. Ese es el costumbrismo. Evidentemente el costumbrismo también posee otras características, ¿no? Nos brinda un acercamiento a la realidad inmediata, nos presenta lo que está aconteciendo en esos momentos en la sociedad, lo más resaltante. Pero también se caracteriza por esa capacidad descriptiva de tipos y de costumbres. Nos presenta pues una amplia tipología de personajes propios de nuestra sociedad. ¿Qué tipo de personajes están presentes en nuestra sociedad? Y aún lo siguen estando presentes a propósito. Por ejemplo, podríamos hablar de el chismoso, el alcahuete, el arribista, etcétera, ¿no? O sea, personajes típicos. Hay muchas costumbres que se practicaban en la época colonial y a pesar de que se ha dejado atrás a la colonia, aún se sigue practicando. Entre otros aspectos, podríamos hablar del desarrollo de un tono realista y panfletario, porque existe la intención de criticar, de difamar, ya sea a instituciones, ya sea a personajes de la época. Tendencia satírica, ¿no? Al lenguaje burlesco presente en la literatura costumbrista. Actitud moralizante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el costumbrismo como propuesta literaria enjuicia, critica, pero es buena esa crítica. ¿Para qué? Para luego modificar, cambiar nuestros comportamientos y nuestras costumbres.
Eso es lo que caracteriza al costumbrismo. En cuanto a los medios de difusión, podríamos hablar del periodismo, ¿sí? A través del periodismo se publicarán artículos costumbristas. El teatro también es otro medio de difusión, destacando aquí la comedia, y obviamente la poesía de tendencia satírica también será otro medio de difusión de la literatura costumbrista. ¿Quiénes son entonces los más destacados exponentes del costumbrismo? Aquí aparecen, ¿verdad? Por un lado, vamos a destacar a Manuel Asensio Segura, considerado el padre del teatro nacional, ¿no? Autor de diversas obras, entre ellas destaca su comedia Ñacatita, y el otro representante del costumbrismo es Felipe Pardo de Aliaga, también autor de obras teatrales como Frutos de la Educación, pero destaca también por ser el autor de un artículo costumbrista titulado Un viaje, en donde se cuentan las anécdotas de un personaje conocido como Niño Goyito, quien realiza preparativos para un viaje que ha de realizar hacia Chile. Entonces, ellos serán los dos grandes representantes del costumbrismo, ¿no? Manuel Asensio Segura, representante de, en este caso, el criollismo, y Felipe Pardo de Aliaga, representante del anticriollismo. Bien, vamos a dejar de lado al costumbrismo y hablaremos a continuación acerca del desarrollo del realismo del Perú. Luego del costumbrismo, jóvenes, se manifiesta en nuestra literatura el desarrollo del romanticismo. Un romanticismo que resulta ser prácticamente una imitación de la propuesta romántica española. Entonces, vamos a ver cómo muchos de los autores peruanos van a expresar emotividad, van a expresar sentimentalismo a través de sus obras narrativas, a través de su propuesta lírica. Y sin embargo, un caso particular será el de Ricardo Palma. Ricardo Palma va a manifestar pues, la valoración de lo histórico y determinadas costumbres, ¿no? Y esto aparecerá expresado a través de sus tradiciones muy conocidas. Pero vamos a ver cómo es común que las propuestas literarias tengan un apogeo y luego un declive. Cuando se hace perceptible el declive del romanticismo, se aprecia el desarrollo del realismo. ¿En qué contexto aparece el realismo en el Perú? En un contexto que nos remite hacia finales de la guerra con Chile. Vamos a ver entonces cómo a partir de ese momento, estamos hablando de 1883 aproximadamente, ya se manifiesta la propuesta realista, la cual se ha desarrollado hasta aproximadamente la primera década del siglo XX. Entre las características del realismo desarrollado en nuestro país, ¿no? Podríamos hablar acerca de ese rechazo hacia la propuesta romántica. El realismo, entonces, tal igual como aconteció en Europa, sabemos el realismo surge en Francia y tendrá como medio de expresión la narrativa, pero en el caso del Perú, nuestro realismo, que también adquiere esos caracteres, rechaza también el tono intimista y prefiere una mayor objetividad, es decir, describir lo que está aconteciendo en esos momentos. Evidentemente también el realismo manifiesta su rechazo hacia el pasado, hacia lo exótico, prefiere el desarrollo de temas sociales, temas coyunturales, lo que es de interés para nosotros en esos momentos. Entre las características también podríamos mencionar que el realismo propone la reivindicación del indio. El indio es un ser que ha sido marginado por mucho tiempo, pero hay un nuevo enfoque, hay una mirada valorativa hacia él. Propósito moral y social, ¿sí? Se evidencia también a través del realismo. Las obras necesariamente deben transmitir ideas en este caso de renovación,
ideas que permitan sobrellevar y superar estas difíciles situaciones que está atravesando el Perú tras la guerra. Nacionalismo agresivo también es otra de las características del realismo. ¿Qué implica esto? Implica destacar lo propio, lo nuestro, y rechazar toda influencia foránea. Por ejemplo, aquello que pueda provenir de España o aquello que nos remita al vecino país del sur, vencedor de la guerra en esos momentos. También el realismo manifiesta su preocupación por la renovación del país. Se interesa entonces porque mejore la situación. Ahora, en cuanto a los medios de difusión, bueno, como en el caso del realismo europeo, que se había manifestado, la narrativa, su medio de difusión, la novela, y el ensayo. Aquí podríamos destacar que es parte de la obra de Manuel González Prada. Justamente, Manuel González Prada es considerado el máximo exponente del realismo peruano. Hay otros autores muy importantes, Clorinda Mato Turner es una de ellas, Mercedes Cabello de Carbonera también es otra escritora representante del realismo, Teresa González de Fanning y Abelardo Gamarra, más conocido como el Tunante. Ellos serán los representantes del realismo peruano. Muy bien, ya en otra ocasión hablaremos de Clorinda Mato Turner y de Manuel González. Vamos a dejar de lado pues, el desarrollo del realismo y habría que mencionar cómo casi en forma paralela al desarrollo del realismo en nuestra literatura se manifiesta el desarrollo del modernismo. Modernismo que será pues una suerte de asimilación de la propuesta de Rubén Darío. O sea, musicalidad, colorido, exotismo, esteticismo, es lo que manifiesta la literatura modernista peruana. Su máximo exponente será José Santos Chocar. Ahora, el modernismo también experimenta un auge en nuestra literatura, pero también un declive. Y cuando justo se apreciaba ese declive, ahí es que podríamos hablar del postmodernismo. Veamos entonces en qué consiste el postmodernismo. El postmodernismo se define como ese periodo de tránsito entre el modernismo, que reitero, tiene como máximo exponente a Chocano, y la vanguardia. Vanguardia que tiene como máximo exponente a César Vallejo. Entonces, habría que considerar el marco contextual en el cual se manifiesta este periodo. Entonces, considerando de que el postmodernismo hace referencia a todo aquello que se manifiesta después del auge del modernismo, entonces podríamos ubicarnos en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo entre 1910 y 1920. ¿Qué es lo que acontece en esta época? Una época muy difícil para Europa, que está experimentando el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Pero en el Perú, ¿qué pasaba en el plano literario durante esta coyuntura bélica? La poesía todavía era modernista, pero ya manifestaba cierta fatiga, cierto cansancio en los propios autores, en los lectores, y esto era evidentemente apreciado también por la crítica. Entonces, esta situación de declive del modernismo estará registrada en la tesis doctoral de José Gálvez Barrenechea, titulada Posibilidad de una genuina literatura nacional. Y es que en esa tesis se mencionan las características de la literatura de ese entonces, una literatura que manifestaba desorientación, desencanto, repeticionismo. Era evidente la anarquía y crisis de nuestra literatura. Es por ello entonces que encontraremos a un conjunto de escritores, en la mayoría de casos poetas, quienes se encargarán de otorgarle a nuestra literatura una nueva tónica expresiva, es decir,
Ellos estarán en una constante búsqueda de nuevas formas de expresarse. Proponen la renovación de nuestra literatura. Y entre estos escritores postmodernistas podríamos hablar de Pablo Abril de Vivero, Federico More, Juan Parra del Riego, Alberto Hidalgo, José María Eguren, Abraham Valdelomar, Enrique Carrillo, Entonces, nosotros vamos a hablar de dos escritores importantes, Eguren y Valdelomar. Empezaremos hablando acerca de José María Eguren, escritor, poeta en este caso, uno de los más importantes de nuestra literatura, también bibliotecario, pintor, pero como poeta es como se le conoce más a Eguren. Un poeta que desarrolló una propuesta influenciada por ese simbolismo francés. Y sin embargo, esa propuesta será poco valorada por la crítica tradicional. Incluso Eguren lo tildará de poeta infantil. Entonces, esa propuesta de José María Eguren será valorada posteriormente tanto por Valdelomar como por Mariátegui, quienes le rendirán sendos homenajes a través de las revistas que ellos dirigieron, ¿no? Valdelomar dirigió Colónida, Mariátegui dirigió Amauta, respectivamente. Una forma de reconocimiento tardío, Eguren fue incorporado a la Academia Peruana de la Lengua. Eguren es considerado entonces uno de los más grandes poetas de nuestra literatura. El más importante, y tengan en cuenta esto, es César Vallejo. Bueno, detrás de la línea de Vallejo aparece José María Eguren. Veamos a continuación algunos caracteres, algunas características de su poesía y la importancia de esta. ¿Por qué es importante Eguren y su poesía? Bueno, porque él inicia el ciclo de fundadores de la tradición poética peruana. ¿Cuándo da inicio este ciclo? En el año 1911, con la publicación de Simbólicas, un poemario emblemático que nos ha otorgado Eguren. Y así vamos a ver cómo a partir de la presencia de Eguren y a partir de Simbólicas se da inicio a este ciclo que abarca pues la presencia de los vanguardistas y que hace referencia también a los poetas más destacados de la generación del 50. Entonces, gracias a Eguren vamos a poder encontrar en nuestra literatura una serie de nombres de poetas que son muy importantes. Entre los vanguardistas estará Vallejo, claro está. Vallejo, Emilio Adolfo Westphalen, César Moro, entre otros. Y en lo que respecta a esos poetas de la generación del 50, pero Javier Sológuren, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Rodolfo Nostroza, Juan Gonzalo Rous, Blanca Varela, entre otros. Ustedes consideran esos nombres son importantes en nuestra literatura. Surgen a partir de Eguren. Pero Eguren no solamente fue autor de Simbólicas, fue autor también de La canción de las figuras, fue autor de otros poemarios como Sombras y Rondinelas, que aparecerá en una publicación Poesías que reunían los dos poemarios anteriores. Entonces, vamos a tener en cuenta pues esta interesante producción poética a la cual se le sumaría un conjunto de ensayos bajo el título de Motivos estéticos. Pero estamos hablando de la importancia de la poesía de Eguren. ¿Por qué es importante, pues, la poesía de Eguren? Porque en ella se hace perceptible la influencia del simbolismo. Eguren es un poeta simbolista porque le otorga importancia a la idea de orquestación musical del poema. Para Eguren, el poema es música, sonoridad, ritmo y cadencia. Entonces, valora el aspecto musical. Por eso es simbolista. Los simbolistas franceses, claro, le daban importancia a la musicalidad. Pero también Eguren es un poeta simbolista porque le da trascendencia a la idea de la poesía como sugerencia.
El poema no debe describir directamente una realidad objetiva, ¿sí? ¿No? El poema, para Eguren, no debe mostrar ello. El poema solamente debe sugerir una cosmovisión. O sea, el poema nos ofrece la visión muy particular que tiene el poeta sobre la realidad. Y es que el poeta puede configurar esa realidad en base a estructuras, formas, colores, siluetas. Eso no significa que describa la realidad. Es por ello que la propuesta de Guren es totalmente diferente a la propuesta de Chocano. Chocano sí realizaba una poesía descriptivista, no describía el paisaje, la naturaleza, referencias históricas. En cambio, la poesía de Guren es totalmente distinta. Claro, hay otros detalles presentes en la poesía de Guren. El uso de un lenguaje refinado, la incorporación de arcaísmos, es decir, términos poco usados en el castellano. Podríamos hablar también del cromatismo, que es la referencia al color, algo que constantemente se hace perceptible en la poesía que nos ha otorgado José María. Veamos entonces algunos poemas que son emblemáticos en Eguren. Podríamos hablar de los Reyes Rojos, ¿verdad? Poema que ustedes seguramente han tenido la oportunidad de leer. Podemos leer, ¿verdad? La literatura consiste en ello, en leer. Entonces, leamos. Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seno. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Muy bien, entonces, ¿han leído este poema? ¿Han ustedes seguido, me han escuchado atentamente o han leído por cuenta propia ese poema? ¿Sí? Vamos, me gustaría que respondan. ¿Han leído este poema? Me preocupa, jóvenes, el silencio mostrado por ustedes. Dígame, ¿han leído este poema? Berlin dice que no ha leído antes, pero veo más de 47 alumnos conectados y solamente una alumna emite su opinión. Miguel Ángel sí, ¿correcto? Pero me gustaría que los demás también viertan su opinión. Miren ustedes este poema, pequeño, de escritura sencilla, aparentemente, y sin embargo, vamos a ver cómo al analizarlo vamos a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, a ver, me gustaría consultarles, me gustaría preguntarles. ¿A quién o a quiénes se hace referencia? Sencillo, está fácil. Es una pregunta muy simple. La respuesta, pues, puede apuntar en cualquier momento. En el poema,
Pues, ¿me están escuchando? ¿Hay algún problema con el audio? ¿Me están escuchando? Jóvenes, ¿me están escuchando? A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, parece que hay un problema acá con el internet. Sí, voy a apagar la cámara y voy a continuar. ¿Sí? Me había quedado una pregunta justamente sobre los Reyes Rojos. La atención de pronto, el yo poético se centra en quién o en quiénes, era la pregunta. ¿A quiénes se hace referencia a través de este poema?
Si me están escuchando, ¿me pueden responder, por favor? Sí, correcto. Gracias, Ariana. A los Reyes Rojos, ¿verdad? A dos Reyes Rojos, ¿no? ¿Y cuál es la acción que realizan los Reyes Rojos? ¿Qué es lo que están haciendo según el poema? Están entablando una lid, están peleando entre sí, están batallando, ¿verdad? Correcto. Entonces, fíjense cómo ese verbo, combatir, batallar, es muy importante porque nos va a permitir establecer el tema del poema. Y el tema es la lucha, el enfrentamiento, el conflicto. Esto ha de ser entendido como una parte esencial de la existencia humana. Luchar caracteriza al hombre, ¿sí? Bueno, estamos aquí nosotros considerando una forma de interpretación del poema Miguel Ángel y lo vamos a hacer a continuación para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren ustedes, están visualizando, ven la diapositiva, miren ahí cómo los verbos combatir y batallar establecen la temática de la lucha como parte esencial de la vida humana. El hombre se enfrenta a adversidades y constantemente tiende pues a sobreponerse, o al menos ese es el ideal, ¿no? Buscar sobreponerse ante dificultades, ¿no? Y es algo que caracteriza, reitero, al hombre, ¿sí? Y ese es el tema que propone este poema. Pero hay también otros detalles importantes, ¿no? Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro, desde la aurora. Y es el final del poema, se dice, viene la noche y firmes combaten poco los reyes rojos. Aurora, que es amanecer, y el anochecer, ¿no? Aparentemente, el transcurrir del tiempo es lineal, pero hay un detalle, justamente por eso que les preguntaba sobre las acciones. El combatir y el batallar es una acción reiterativa. Cuando en un transcurrir de tiempo las acciones se repiten, el tiempo ya no lo vamos a poder concebir como lineal, sino como un tiempo cíclico, porque las mismas acciones se reiteran. Entonces, en el poema se evidencia la idea de tiempo cíclico. Otro detalle importante es el uso de arcaísmos, expresiones que en el castellano están en desuso. Falcones y foscos, por ejemplo, ¿no? Falcones, falcón es un arcaísmo del cual deriva la palabra halcón, pero falcón también hace referencia a un cañón antiguo de la artillería. Fosco es un arcaísmo del cual deriva la palabra osco. Fosco significa oscuro, falto de luminosidad. Arcaísmos. Idea de orquestación musical del poema. Las palabras estarán asociadas rítmicamente como si el poema fuese una partitura musical. Cromatismo. Es evidente el cromatismo presente en el poema desde el título. Los reyes rojos. Nuevamente en el segundo verso, reyes rojos, lanza de oro, verde bosque, purpurinos cerros, oro azulinas, luz cadmio, formas negras y reyes rojos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en el poema, ¿ustedes están apreciando una descripción objetiva, verosímil de la realidad? ¿O están apreciando una serie de imágenes, colores, matices, formas? ¿Qué están apreciando? ¿Lo primero o lo segundo? Reitero la pregunta. ¿Ustedes en el poema están apreciando una descripción objetiva de la realidad o están apreciando una serie de imágenes, colores, matices, formas? Están apreciando lo segundo, como bien dice Miguel Ángel. Entonces, vamos a apreciar cómo a partir del manejo de ello estamos encontrándonos con la idea de sugerencia y lo que propone aquí
Eguren es rescatar el mundo del juego, el mundo del ensueño, ¿no? Entonces es una propuesta muy distinta la que nos ofrece, pues, Eguren a través de su poesía. ¿Qué nos dice Mariátegui en torno a Eguren? Que Eguren pertenece al periodo cosmopolita de nuestra poesía y que también vamos a ver cómo esa propuesta de Eguren no busca el gran auditorio. Tengamos en cuenta que su poesía era poco valorada, poco reconocida, y quien sí buscaba el gran auditorio era Chocano. Eguren, ¿no? Su poesía era incomprendida, no la entendían, para algunos peyorativamente en una poesía infantil, etc. Hay que valorar entonces la propuesta de Eguren. Ahora, te cuento, Miguel Ángel, que de pronto también este poema se ha interpretado como una suerte de referencia a una carta de la baraja española, en donde aparecen dos reyes, ¿no? Y es una curiosidad, nada más. Un poema puede ser interpretado de múltiples maneras. Eso también téngalo en consideración. La niña de la lámpara azul es un poema muy conocido también de Eguren. En fin, no nos vamos a detener aquí porque el tiempo ya nos está ganando. Otro importante exponente de la literatura peruana postmodernista es Abraham Valdelomar. Valdelomar nació en Ica, experimentó parte de su infancia en Pisco, culminó los estudios secundarios en la capital, en el Colegio Guadalupe, y luego cursó estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo la oportunidad de viajar hacia Italia, ¿sí? Desempeñó pues, un determinado cargo, y esa experiencia en Europa le permitió constatar cómo es el ambiente artístico europeo, muy distinto al peruano. El ambiente artístico peruano era muy cerrado, muy elitista, muy discriminador. Valdelomar, con esa experiencia europea, retornó al Perú y se desempeñó como periodista, trabajando para el diario La Prensa. Lo curioso es que él firmaba sus escritos con el seudónimo del Conde de Lemos. Pero Valdelomar regresó también con actitudes de dandy, que era un dandy era una persona que llamaba la atención por su forma de vestirse, muy elegante él, pero también por su forma de hablar y sobre todo por la actitud de desprecio hacia las entidades, hacia las élites de poder y hacia quienes se consideraban pues grandes exponentes del arte. Valdelomar se reunía pues en los lugares donde frecuentaba esa intelectualidad y hacía gala pues de su venia literaria. Valdelomar fundó en 1916 la revista Colonia, pero lamentablemente pues él sufrirá un accidente en 1919 mientras participaba de reuniones de orden, en este caso político. Agonizará durante algunos días y lamentablemente en noviembre de 1919 dejará de existir. Abraham Valdelomar nos ha otorgado pues una gran cantidad de obras importantes, entre ellas, por ejemplo, podríamos destacar su producción cuentística, ¿no? El Caballero Carmelo es uno de los cuentos emblemáticos de Valdelomar. Podríamos mencionar otros títulos como El vuelo de los cóndores, podríamos destacar aquí, por ejemplo, Los ojos de Judas, podríamos mencionar pues, a los cuentos yanquis, los cuentos chinos, Hierba Santa, El hipocampo de oro, Evarista, el sauce que murió de amor, entre otros. De la producción literaria de Valdelomar también se destaca el desarrollo de poemas, no poemarios, poemas. Muchos de ellos publicados a través de Colónida. Entre estos poemas, Listitia es uno de los más conocidos, El hermano ausente en la cena de Pascua, Confiteor y La danza de las horas. También podríamos agregar a toda esta producción literaria el desarrollo de dos novelas cortas, La ciudad de los tísicos y La ciudad muerta. Importante también sería agregar a todo ello el desarrollo de ensayos.
ensayos como Psicología del cerdo agonizante, Psicología del gallinazo y Belmonte trágico. Ahora, se dice que Valdelomar fue autor de La Verdolaga, una obra teatral de la cual solamente se conservan fragmentos, y en colaboración con Mariátegui, autor de La Mariscala. En fin, entonces, de su producción literaria podríamos mencionar que él definitivamente destacó sobre todo en cuento y en el desarrollo de poesía. Vamos a apreciar entonces cómo expresa el autor, pues, a través de sus obras, un tono nostálgico, tierno y a la vez íntimo. Y podríamos mencionar que en muchas de esas manifestaciones literarias, llámese poemas o llámese cuentos, el autor evoca escenas familiares de su infancia ambientada, pues, en un contexto rural y provinciano vinculado al mar y a la campiña del Pisco. Eso es lo que podríamos mencionar en torno a la producción literaria de Valdelomar. Veamos a continuación lo más destacado de una de sus obras más representativas. Me refiero al Caballero Carmelo. Fíjense ustedes cómo el Caballero Carmelo es un cuento el cual fue desarrollado durante la estancia de Valdelomar en Roma, Italia, y que data del año 1913. Fue ganador, pues, de un concurso convocado por el diario La Nación. Este cuento está contado desde la perspectiva de un niño, quien se convierte en el principal narrador. Y desde esa perspectiva, él centra su atención en un gallo de pelea llamado el Carmelo. Estructuralmente, el cuento está dividido en 6 partes. Rápidamente veamos cómo se desarrollan esas partes. En la primera parte, el niño narrador junto a su familia, hermanos, hermanas y padres, terminan de desayunar en una casa, en un hogar provinciano, cuando de pronto divisan que un jinete se aproxima a la casa. Un jinete velozmente, pues, lleva consigo algunas alforjas y viste de blanco. Lo reconoce. Se trata de Roberto, el hermano mayor, quien tras tiempo de ausencia regresa al hogar, llevando en esas alforjas regalos para todos. Los regalos son repartidos, manjares, alfajores, etc. Para el padre habrá un regalo especial, un gallo de pelea llamado Carmelo. Tras ello, vamos a ver cómo el segundo bloque de este relato, pues, nos muestra la evocación de escenas familiares, ¿no? El amanecer en Pisco, el despertar de los niños, el dar de comer a los animales del corral, y ahí se cuenta la travesura de un pollón desplumado llamado, pues, el Pelado. Rompe la vajilla de la casa, y entonces la travesura es contada al padre, y el padre determina, pues, matar al Pelado para comérselo el día domingo. Anfiloquio es uno de los hermanos del narrador y este se opone, pero como nadie le hace caso, se pone a llorar. Al final la madre lo consuela diciéndole que no matará, pues, al Pelado. El tercer bloque del relato describe que al sur de Pisco se encuentra San Andrés, un pueblo de pescadores. Se describe el ambiente, las costumbres, a sus habitantes. Y luego de presentarnos ello, el cuarto bloque se inicia con esa clásica descripción de el Carmelo. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo. El Carmelo es entonces comparado con un caballero medieval. Pero tras esa descripción durante la comida, el padre anuncia a la familia que ha aceptado una apuesta: hacer pelear al Carmelo con un gallo más joven llamado Ajiseco, puesto que se había puesto en tela de juicio la fama bien obtenida del Carmelo. Y esto causa preocupación, ya que el Carmelo hace ya algo más de 3 años vive con esta familia
y ya no está para esas lides, ya no está para pelear. Entonces, la pelea se ha programado para la conmemoración de las fiestas patrias, para un 28 de julio. Faltaba un mes para ello. Nadie podía ver al Carmelo, salvo la persona que llegaba a casa y lo entrenaba. Y así transcurren los días y llega el 28 de julio. Ese día recién el niño narrador y algunos de sus hermanos ven otra vez al Carmelo. Carmelo está con sus espuelas, está con sus navajas y será llevado por el padre a San Andrés, porque en ese lugar se efectuará dicha pelea. Así, entonces, vamos a ver cómo una de las hermanas del narrador le pide a este que lo acompañe. Y entonces, el niño narrador acompaña a su padre y al Carmelo hasta San Andrés. Vamos a ver cómo el quinto bloque del relato nos remite a la llegada a San Andrés. Se esperaba ese número de fondo, la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco. Tras las apuestas del caso, entonces, los gallos ya estarán en el ruedo. Y antes de iniciar la pelea, los gallos se miran, se analizan, ¿sí? Se miran con desprecio, como si fuesen seres humanos, y luego se trenzan en una pelea mortal. El Ajiseco es más impetuoso y este hiere en un par de ocasiones al Carmelo, quien está desfalleciendo. Parece la victoria inminente del Ajiseco, pero el Carmelo, recordando sus épocas doradas, arremete contra el Ajiseco y lo mata. Así veremos cómo el triunfador es el Carmelo. Hay aplausos y vítores para el padre, pero el Carmelo está muy mal herido. El niño narrador, junto a uno de sus hermanos, lo conducirán por el litoral y mientras le echan aguardiente en las heridas. Ya en casa, procuran darle los cuidados que necesita. Tras curarle las heridas, le dan maicito, le dan agua, pero el Carmelo está muy mal. Y así vamos a ver cómo llegamos al sexto y último bloque del relato. Han pasado 2 días desde la pelea. El niño narrador y una de sus hermanas llegan del colegio y encuentran al Carmelo en malas condiciones. Se ponen tristes, se lamentan y entonces avanzan las horas y ya en el atardecer el Carmelo se pone erguido, aletea, emite su canto y luego cae desfalleciente para nunca más incorporarse. Esa noche la cena fue triste y al día siguiente nunca más se volvió a escuchar el canto del Carmelo. Así finaliza entonces este muy conocido cuento, el tema principal en la historia de hazaña del caballero Carmelo. En cuanto a otros temas, la vida aldeana, el hogar, el heroísmo y la muerte. Importante sería mencionar entonces que en primera instancia la figura y hazaña del gallo se logran a partir de el empleo de un lenguaje refinado y evocador. Importante sería también destacar que el Carmelo, gracias a esa acción heroica, se ha convertido en un símbolo de la edad de oro infantil del narrador. El cuento, de estructura aparentemente sencilla, logra conjugar múltiples materiales narrativos, entre ellos memoria, narración, argumentación, anécdota y descripción. Realmente vamos a ver cómo la dramaticidad del relato se organiza en base a la relación que se ha establecido entre este gallo de pelea y su vecino y la familiaridad con que éste se ha incorporado pues en la vida familiar y cotidiana del narrador. Entonces, estos son los aspectos importantes que debemos considerar en torno al caballero Carmelo. Rápidamente, aboquémonos a las preguntas para esta presente semana, y ya que nos restan menos de un minuto, a ver. Pregunta 7, ¿me parece? Será necesario, pues, en adelante dividir a los novelistas en 2 categorías, colocando a un lado a los que, como decía Cervantes, escriben papeles para entretener doncellas, y a los que pueden hacer de la novela un medio de investigación y estudio, en que el arte preste su poderoso concurso a las ciencias que miran al hombre, desligándolo de viejas tradiciones y absurdas preocupaciones.
En el fragmento citado perteneciente al prólogo de la novela Blancasol, de la escritora peruana Mercedes Cabello Carbonera, ¿cuál es el rasgo que distingue al realismo peruano? ¿Cuál es el rasgo? Propósito moral y social, exalta al modernismo, rechazo al intimismo, reivindicación del indio. ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta 7? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta 7? Siete A, propósito moral y social. Efectivamente, entonces vamos a tener en cuenta, pues, que evidentemente una novela con el apoyo de la ciencia debe transformar al ser humano para bien, ¿no? Alejándolo, pues, de determinadas circunstancias como esas añejas tradiciones, ¿no? Entonces, efectivamente, 7A. Bien, el tiempo nos ha ganado, jóvenes. Les agradezco bastante la atención prestada. Y bueno, a continuación voy a procurar darle las claves respectivas para los ejercicios de esta semana. Eso sería todo de mi parte, jóvenes. Disculpen el impasse en esta ocasión. El problema ha surgido por la falta de señal del internet. Bueno, la disculpa del caso y bueno, espero no se repita para la siguiente clase. Bueno, es hora de retirarnos, jóvenes. No quiero abusar de ustedes, tienen un break. Así que nos vemos. Cuídense bastante. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Chao.